¿Qué debes tener en cuenta a la hora de elegir un buen hosting o alojamiento para tu web? Lo vamos a ver en muy poquito. Hola creadoras y creadores, soy Abraham Velázquez, esto es Creando Blog y hoy vamos a ver con mucho cuidado y mucho mimo dónde voy a alojar mis contenidos para que se puedan ver en todo el mundo por internet. Para tomar una buena decisión yo te voy a contar 3 cosas que creo que ayudan mucho. La primera es que tengas en cuenta qué velocidad te ofrece ese proveedor. ¿Por qué? Porque si tu página va lenta, la gente cuando la consulte se va a salir. ¿Qué haces tú cuando buscas en Google, pinchas en una página web y ves que no se carga, que no se carga, que no se carga? Te vas y te vas a la siguiente. Así que la velocidad es muy importante. Y también es muy importante porque a nivel de SEO, a nivel del posicionamiento que Google aplica a tu página, si la página tiene una velocidad óptima para, sobre todo, móvil, pues tu página es fácil que se posicione mejor en los buscadores. Así que lo primero que tienes que tener en cuenta a la hora de elegir un servicio de este tipo es que la velocidad sea muy buena. El segundo en importancia, en mi opinión, es el soporte técnico que te den. Para mí es muy importante que sea cómodo, fácil, rápido y en este caso, bueno, pues que me atiendan en español, que es mi idioma. Y el tercer criterio que creo que es importante a la hora de elegir un proveedor es mirar si tiene un periodo de prueba. Si el proveedor que estés buscando tiene un periodo de prueba de 15 o de 30 días, que es más que suficiente para que, bueno, puedas tomar una decisión y corregir. Y en cuarto lugar, bueno, dije que te iba a contar 3 cosas, ¿no? Ah, bueno, sí, el cuarto, suscríbete, dale a la campanita. Muchas gracias. Avanzamos un poquito más. Bueno, y de todos los tipos de hosting que me ofrecen los proveedores, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál elijo? Me voy a centrar más en las opciones que, bueno, que son útiles para un bloguero, una bloguera o una página web de pequeña escala. Te voy a contar básicamente 2 opciones que son las más habituales para estos casos y que ambas están basadas en CMS. ¿Y qué es CMS? Pues viene a ser simplemente sistemas de gestión de contenido. ¿Y qué quiere decir esto de sistemas de gestión de contenido? Bueno, pues que te facilitan mucho la vida con unas herramientas que te ofrecen y que prácticamente tu responsabilidad pues estar en ordenar la información, ver dónde quieres poner las cosas. Está basado en una serie de plantillas y de estructuras ya previamente planteadas, con lo cual tú prácticamente te tienes que centrar en subir buen contenido y subirlo de forma adecuada y darle el orden adecuado. O sea, que no tengas que hacer nada, pero te facilitan mucho la vida. Es decir, los CMS te dan la posibilidad de hacer tu web sin tener prácticamente ni idea de programación o de código. Una vez visto que ambas están basadas en CMS, te cuento las 2 fundamentales que hay y las diferencias. Una de ellas, que quizás es la más cómoda para empezar, aunque yo no te la voy a recomendar, te voy a recomendar la opción 2, son aquellos CMS que además ya te dan integrado en su propio servicio el hosting. Tú no contratas el hosting, sino que directamente haces la web con ellos, haces la web en su plantilla y directamente ya están alojadas en sus servidores y directamente ya se pueden consultar por internet. Las 2 que yo he usado en el pasado y que son muy mayoritarias, hay otras muchas más, son Blogger, que fue con la que empecé y es de Google, y también WordPress.com. Es muy fácil, tú entras en la web, eliges cómo quieres que sea tu página, entre los distintos modelos que tiene, la diseñas y directamente ya pues te dan incluso un dominio que puede tener pues, tu nombre.blogger.com o el nombre que tú le quieras poner, .wordpress.com, y no tienes que hacer nada más y es así de fácil. En estos casos de Blogger o de WordPress.com, de CMS que además tienen ya directamente el alojamiento, incluso gratis, pues te facilita mucho la vida y prácticamente cualquiera puede empezar a hacer su blog o su página web. Así que te animo a que lo hagas, aunque sea por esta parte más fácil. Pero realmente la opción que yo creo que es mejor para un proyecto un poco más serio, un volumen de visitas significativo, es la opción 2, que se trata de que tengas tu propio dominio,
que tengas tu propio alojamiento y que utilices el CMS que prefieras para tú hacer tu página web de manera independiente. En mi caso lo que uso es WordPress, que se dice wordpress.org, que se distingue de la opción anterior que te comentaba. Igualmente hay una serie de plantillas, de modelos, de formas de trabajar, de estructura prediseñada de cómo hacer las cosas, pero la diferencia es que sí que tú tienes tu dominio por un lado, tienes tu alojamiento por otro lado y tienes tu página web hecha con ese WordPress, con ese CMS por otro lado. Y luego tú subes tu web a tu alojamiento asociado a tu dominio para que se pueda ver. Realmente, que no te parezca complejo, es muy fácil, es muy sencillo, la curva de aprendizaje un poquito más larga, pero realmente es lo que te recomiendo para tu blog o para tu página web, así de andar por casa. Con estas dos opciones básicamente tienes más que suficiente. Sí que te agradecería mucho que en los comentarios pues dejaras cuál usas, por qué dificultades tienes, ventajas, inconvenientes. Si tienes preguntas, déjamelas e intentaré responderlas en otros vídeos. Así que no te cortes, ve a lo fácil, ve a lo sencillo, pero no te quedes sin hacer ese blog o esa página web que tantas ganas tienes. Por lo demás, suscríbete aquí o puedes seguir viendo contenidos aquí. Muchísimas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en otras ocasiones si tú quieres y te apetece. Muchísimas gracias. Adiós.